Leamos y aprendamos juntos. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Y sí, es una realidad. Encontramos allí en los libros información, novedades, cultura, entretenimiento, diversión, noticias y algunos temas más agradables que otros, o algunos temas que se acercan más a nuestra personalidad, a lo que nos llama la atención. Y bueno, en ese tipo de lectura, que en mi caso es completamente indiscriminada, leo un tema, leo otro tema, interesante conocer diferentes aspectos. Hoy les traigo uno de esos temas particulares que me encontré y que me pareció bien curioso compartirlo con ustedes. Pues bien, el tema de hoy es enfermedades raras y curiosas. Algunas enfermedades, además de tener su nombre científico, son conocidas por nombres populares y sencillos de recordar. Pero en general, estos nombres a veces hacen referencia a alguna analogía que describe la enfermedad y que ayuda a entender mucho mejor esos síntomas. Y aquí les traigo entonces unas enfermedades con unos nombres curiosos, con unos nombres raros y muchas de ellas muy conocidas, otras no tanto. Y ojalá que ustedes las retengan porque estoy segura que las conocemos todas. Pues bien, miren esta. La enfermedad de la bofetada. Esta enfermedad, también conocida como eritema infeccioso, se debe a estas manchas rojizas que vemos en las mejillas, pero sobre todo en los niños, aunque algunos adultos pueden llegar a tener esta enfermedad. Se caracteriza porque los que la sufren muestran un color rojo intenso en las mejillas y palidez alrededor de los labios. De ahí ese nombre, la enfermedad de la bofetada. Se trata de una dolencia muy contagiosa que se transmite principalmente por medio de las secreciones nasales y de la saliva. Y en principio no reviste mayor gravedad ni suele tener complicaciones. Por eso es una buena práctica no estar besando a los niños pequeños, porque nuestra saliva puede contener muchas infecciones y podemos transmitírsela a estos seres pequeñitos que son a veces tan vulnerables. Tenemos el síndrome del escaparate, un nombre bastante curioso y recibe popularmente el nombre de isquemia crónica de las enfermedades o de las extremidades inferiores y consiste en un dolor intenso en las piernas al caminar denominado claudicación. Los afectados por esta enfermedad necesitan detener el paso varias veces porque el dolor es muy fuerte y deteniendo el caminar es la única forma de lograr que desaparezca un poco este dolor. Y se llama enfermedad del escaparate porque pues un mueble permanece quieto allí donde se coloca, él no se mueve, él está ahí, quietico, es un escaparate. Nombre curiosísimo, ¿verdad? Ese dolor también la causa puede ser un problema cardiovascular, porque es la obstrucción de las arterias. Por lo tanto, es una enfermedad que hay que tomarse muy en serio, ya que está relacionada con la posibilidad de sufrir un infarto del miocardio. Entonces,
a veces esta enfermedad que nos parece que es de personas quejumbrosas, que me duelen las piernas, que no puedo seguir caminando, que paremos un momentico, que descansemos. Ojo, a estas pequeñas dolencias, a estas pequeñas molestias, hay que ponerle mucho, mucho cuidado, prestar atención y acudir al médico. Y miren esta, la enfermedad del beso, llamada también mononucleosis infecciosa, y es una enfermedad viral causada por un virus herpes que se transmite principalmente por la saliva. Miren, volvemos al tema de la saliva porque allí hay muchas bacterias. La mayoría de nosotros estamos muy expuestos a este virus en nuestra infancia, cuando la enfermedad del beso no produce síntomas o se confunden con los de la gripa. Cuando se da en adolescentes o jóvenes, se caracteriza por fiebre, dolor de garganta, fatiga, indisposición general. Y estos síntomas suelen desaparecer en pocas semanas, pero el afectado debe evitar besar, evitar compartir cubiertos, utensilios, para evitar el contagio, porque estas enfermedades que son de estas infecciones de la saliva, pues tienden a ser muy repetitivas y tienden a quedarse en nosotros generando estos herpes que son incontrolables. Y miren esta tan curiosa, el síndrome de Rapunzel. ¿Recuerdan la historia de esta princesa que tenía el cabello supremamente largo y vivía en una torre? Pues bien, este es un trastorno psicológico llamado también tricofagia y se llama así síndrome de Rapunzel porque la persona afectada tiende a comerse su propio cabello. Así es. Esta enfermedad está relacionada con la tricotilomanía, que es un trastorno que consiste en ese arrancamiento compulsivo del pelo. El síndrome de Rapunzel afecta también el aparato digestivo, ya que el pelo no puede ser digerido y puede acabar formando una bola en el intestino y obstruir las paredes de él mismo. En los casos más graves requiere incluso intervención quirúrgica para eliminar dichas bolas de pelos. Y cuando hablamos de bolas de pelos normalmente nos remitimos a los gaticos, estas lindas mascotas que están permanentemente lamiendo su cuerpo, pues ellos sí que comen pelo y en ellos es muy común encontrar que tienen problemas intestinales es a raíz de las bolas de pelos, pero en ellos es casi que normal. En nosotros tiende a ser un síndrome de Rapunzel. La enfermedad del legionario es una neumonía causada por una bacteria llamada Legionella, que suele vivir en aguas estancadas, en lugares como piscinas, bañeras, el aire acondicionado, y se llama así por un brote que se produjo durante la convención que se celebró en la Legión Americana de Filadelfia en 1976. Los brotes de Legionella suelen causar mucha preocupación, ya que esta neumonía puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo. Y sus principales síntomas son fiebre, escalofrío y tos. Y miren que estamos hablando de estos pequeños síntomas de todos los días: tos, congestión, gripe, escalofrío, y a veces lo dejamos pasar por alto. Y recordemos que una gripa mal cuidada puede terminar en una neumonía, y una neumonía no vigilada a tiempo
puede ser causa de muerte. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a estos síntomas. La diarrea del viajero. Pues casi siempre cuando uno viaja a ciertas ciudades y a otros países nos dicen, por favor, no consuma agua que no sea potable, que no sea envasada. ¿Por qué? Porque el agua es el primer elemento que lleva bacterias. Es el primer contacto donde nosotros podemos encontrar cualquier clase de virus, de infección. Este proceso infeccioso generalmente es de carácter leve, causado por el consumo de alimentos o bebidas contaminados con determinados microorganismos. Los síntomas consisten en la emisión de 3 o más deposiciones diarias, dolor abdominal, fiebre y a veces vómito. Normalmente esta infección desaparece en unos 3 o 4 días sin necesidad de muchos tratamientos, pero puede ser un motivo de afectar nuestras vacaciones, nuestro descanso y el descanso de los que nos acompañen. Por eso hay que seguir al pie de la letra estas recomendaciones para evitar estar enfermos, para evitar tener complicaciones en un momento que puede ser de disfrute, de relax. La enfermedad del vampiro, este nombre tan curioso, miren, hace referencia a la porfiria, que es un conjunto de trastornos que entre otras cosas producen muchas ampollas en el cuerpo y sobre todo se aparecen estas ampollas en estas personas que se exponen a la luz solar. Entonces son personas que tienen que estar en la oscuridad, resguardadas. Por eso se llama enfermedad del vampiro, porque el vampiro normalmente no sale a la luz del sol, él permanece en la oscuridad. Las porfirias se caracterizan por una ausencia de una proteína que es la que es responsable de la síntesis de los glóbulos rojos y además de la fotosensibilidad. Y al exponernos al sol se pueden provocar anemia, náuseas, hipertensión, insomnio y muchos problemas de encía, porque se debilitan mucho los dientes y las encías no tienen la suficiente fuerza para retener toda la dentadura. Esta enfermedad hay que prestarle atención y tiene cura, claro, todo. Para todo hay un remedio, pero hay que ser supremamente responsable y juicioso. Síndrome Ekbom. Este síndrome nos lleva a darnos cuenta que este es un proceso psicológico y tal vez psiquiátrico, porque es una ilusión del paciente que cree que tiene muchos parásitos e insectos dentro de su piel. Y él los siente, él los ve, los percibe. Sin embargo, pues crea resistencia. Y esta resistencia hace que estén realmente convencidos de necesitar tratamiento porque sienten que se acaba su vida en manos de estos parásitos, de estos insectos. Pero es solo un problema mental, es un problema de ilusión. Aquí hay otro síntoma también parecido que nos lleva al síndrome de Fréjoli. Se produce cuando una persona cree que diferentes personas son la misma persona, pero con un cambio de apariencia. Y este nombre proviene del italiano Leopoldo Fréjoli, un actor que podía representar varias personas en la misma obra. Pero bueno, debido a este síndrome, los pacientes se pueden sentir perseguidos constantemente por personas disfrazadas. Y
suelen estar acompañados de otros trastornos como la bipolaridad, la esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos. Y aunque no existe una cura total para este síndrome o esta afección, hay algunos tratamientos antipsicóticos que ayudan a disminuir un poco estos síntomas, pero hay que ser cuidadosos con estas personas, ser comprensivos, entenderlos, pero hacerles caer en cuenta que eso es solo una ilusión, eso todo está en su mente, no está existiendo esta cantidad de personas que ellos aluden. Y muy por este lado se encuentra el síndrome de Cotard, conocido como el síndrome del cadáver andante, y es un trastorno que sufren las personas cuando deliran y creen que están muertos o que les falta alguna parte de su cuerpo. Su tratamiento normalmente es con antidepresivos, antipsicóticos y estabilizadores del estado de ánimo. Y pueden estar también acompañados por una terapia de electroconvulsiva, ya que este trastorno surge como una fuerte desconexión que se produce entre las áreas del cerebro que reconocen rostros y asocia todo al contenido emocional. Entonces, este síndrome de Cotard nos lleva a la depresión, a la frustración, y se requieren tratamientos psicológicos para estos síndromes que son como muy especiales, muy de estos estados diferentes que se producen en la mente. Y aquí hay otro bien curioso, que es el síndrome de olor a pescado. Este famoso síndrome, que también es conocido como trimetilaminuria o síndrome del mal olor, es un raro desorden metabólico con un patrón de herencia autosómico que causa un defecto en la producción de enzimas. Cuando no funciona bien esta producción de manera permanente y correcta, simplemente la enzima no se produce y el organismo tiende a degradar ciertos olores que se acumulan en el organismo, y es liberado a través de la transpiración, la orina y el aliento, otorgando a estas personas un fuerte olor a pescado. Es muy incómodo este síndrome, pero también existen unos tratamientos. Lamentablemente, para la mayoría de los síndromes son paliativos, son tratamientos de momento, pero hay que ser constante, hay que ser muy constante para superarlos. El síndrome de Fregoli, que ya lo habíamos mencionado, también es este desorden neuropsiquiátrico en el que el paciente insiste que conoce a una persona que realmente no conoce, o cree que todas las personas son la misma persona. Entonces imagínense la confusión de alguien si todos son iguales, si ve que todas las personas con las que se está socializando son la misma. Pues la verdad que va a sentir que se puede sentir perseguido, atacado, y va a sufrir. Las personas con estos trastornos sufren mucho. Hay que ser muy comprensivo, porque poco conocemos nosotros de estos síndromes y resulta que a nuestro alrededor hay mucha gente con ellos y a veces malinterpretamos su estado anímico, su actuar. Este síndrome está relacionado con el síndrome de Capgras, o sea, una ilusión, un trastorno que afecta la capacidad de identificar a otros. Y siempre están con mucho temor por la otra persona, siempre sienten que van a estar atacados. Y tenemos este desorden de identidad
de la integridad corporal. Es una rara enfermedad psiquiátrica que provoca en el individuo afectado un irresistible deseo de amputarse una o más extremidades sanas de su cuerpo. Este síndrome es muy peligroso, este desorden, porque la persona no se puede quedar sola. En cualquier momento puede cometer una imprudencia. Estas personas sienten que esta parte de su cuerpo les sobra y quieren eliminarla. Y para conseguirlo son capaces de hacerse daño, golpeándose o congelando ciertas zonas de su cuerpo para poderlas amputar. Entonces miren que hay enfermedades que desconocemos y que no sabemos si las personas que están cerca de nosotros las están teniendo en ese momento. Y es una manera también de que hagamos un alto en el camino y pensemos por qué a veces los comportamientos del ser humano son tan diferentes, tan diferentes. Esto es apenas un abreboca de muchísimas enfermedades raras y curiosas, muchísimas. Les traje estas como para abrirles la curiosidad de poder ir a leer un libro, de poder coger un texto y buscar esto, enfermedades raras. Y cada lectura que vamos a hacer, pues vamos a aprender mucho. Bueno, y hasta aquí hoy mi tema. Espero que puedan compartir con alguien este saber, este conocimiento. Y miren esta frase final que les traigo. Fueron los libros los que me hicieron sentir que tal vez no estaba completamente solo. Es cierto. Si ustedes se sientan con un libro, el tiempo pasa, estamos en paz con nosotros, tenemos nuestra imaginación, nuestro sentir y podemos compartir con otros ese conocimiento. Gracias por estar acá, gracias por acompañarme siempre en esta actividad. Un abrazo para todos y estaremos encontrándonos para aprender más. Hasta la próxima.